Amados, nos encontramos una vez más por este medio, por este canal. Gracias al Señor por otro nuevo día más que nos regala, un día más de vida realmente, ¿no? Deberíamos de estar muy agradecidos con el Señor y asimismo muy agradecidos porque nos volvemos a encontrar por medio de este canal, donde el Señor nos imparte palabra de bendición, donde el Señor nos manda ese maná del cielo realmente, un maná que nos ayuda a nutrirnos espiritualmente, ¿verdad? Realmente, así como comemos el pan, pues material, ¿verdad? Comemos los tres alimentos del día. El Señor quiere darnos también este pan espiritual, un pan que nos ayudará para caminar, ¿verdad? Para seguir hacia adelante, porque sin este pan realmente no vamos a ningún lado, ¿verdad? Así como pues si no comiésemos nuestros alimentos diarios, ¿verdad? Nos volviéramos desnutridos, ¿verdad? Y entonces si no comemos este pan espiritual, realmente pues nos vamos a desnutrir espiritualmente. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, verá que están ahí al otro lado, verá, realmente no les puedo ver, ustedes me ven, pero gracias a Dios por cada uno de ustedes, verá que sé que el Señor les ha guardado, verá, sé que el Señor pues ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros, verá, y ustedes, sus familias, verá, aunque han habido pues tristezas, verá, momentos de tristezas, verá, momentos de congoja, realmente, verá, momentos donde se ha llorado, pero el Señor sigue siendo fiel, misericordioso, maravilloso para con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y gracias al Señor por ello. Gracias al Señor por ustedes, amigos que nos acompañan, ¿verdad? Por este canal, ¿verdad? Que ven estos videos, ¿verdad? Estos mensajes que el Señor pues realmente nos manda y nos da realmente. Esto es maravilloso realmente, ¿verdad? A pesar del momento que estamos viviendo en el mundo, la palabra del Señor no ha dejado de predicarse, ¿verdad? Yo creo que hoy aún más esta palabra se ha predicado por todos los medios, ¿verdad? Por todos los caminos. Realmente esta palabra ha llegado a los corazones, ¿verdad? Muchas iglesias todavía están cerradas, ¿verdad? No se han podido congregar porque realmente el tiempo que estamos viviendo pues es bastante difícil, ¿no? Hoy estaremos meditando en esta palabra del Señor, segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3. Ahí vamos a estar meditando en este precioso día. Ahí el Señor nos dará un consejo de su palabra para poder serle fiel y útil en el caminar que llevamos en este mundo tan oscuro y tremendo, ¿verdad? Tan terrible en el que estamos viviendo. Pero por esta palabra que tenemos, ella nos da luz y nos dirige realmente, ¿verdad? En este caminar que llevamos, en esta peregrinación que llevamos. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, que le escribe a la iglesia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor amado, que va a ser impartida en estos momentos, Señor. Que no sea yo, Padre, que seas tú, Señor amado, dándome palabra. Palabra de consejo, Señor. Palabra que redarguya los corazones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dos pasajes, pero vamos a estar meditando en muchos más de ellos, realmente, porque el pasaje completo del capítulo 3 es hermoso, un pasaje que nos llama a ser realmente hombres que tengamos ese conocimiento de Dios realmente, ¿no? Que no seamos ignorantes, por decirlo así, en esas palabras, ¿verdad? Porque el Señor quiere realmente que todos vengamos pues a ese conocimiento de Él, ¿verdad? Por la palabra del Señor, ¿verdad? Y estos dos pasajes que hemos leído pues son pasajes centrales, ¿verdad? En este capítulo, porque hace un llamado,
estos dos pasajes hacen un llamado a la iglesia, realmente. Y los otros pasajes que están alrededor hacen un llamado al mundo entero. Entonces, estos pasajes dicen, mas, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué tremenda la misericordia de Dios, ¿no? La paciencia de Dios es grande, ¿verdad? La paciencia de Dios es hermosa. Entonces vemos aquí al apóstol Pedro. El apóstol Pedro que vivió cerca de nuestro Señor Jesucristo, lo vio morir crucificadamente, ¿verdad? Lo crucificaron, él vio al Señor morir crucificado, como también vio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue un apóstol, ¿verdad? Ocular de nuestro Señor Jesucristo, caminó con él, ¿verdad? Vio las maravillas que Jesús hizo, los milagros, ¿verdad? Vio cómo levantó muertos, cómo sanó cojos, cómo levantó cojos, verá cómo sanó a muchos. Pedro fue un apóstol que en un momento dado dudó del Señor también, ¿verdad? Pero el Señor lo tomó y le dio pues fortaleza, fuerza para que no dudara más, como también lo hizo con Tomás, ¿verdad? Como también lo hace conmigo, con ustedes, ahí donde están, ¿verdad? Puede ser que haya un momento donde puede ser que dudamos, pero el Señor en su grande amor y misericordia llega con nosotros y nos ayuda a que tengamos esa fe fuerte con nosotros, ¿verdad? Realmente, Pedro, ¿verdad? Apóstol de nuestro Señor Jesucristo, escribe esta segunda carta, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Escribe esta segunda carta a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y lo que Pedro hace en esta carta de los oyentes, de los lectores, es que recuerden las palabras, verán, que se les ha predicado. No solamente de parte de ellos los apóstoles, sino que aún Pedro va más allá. Pedro se dirige a sí mismo a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces este mensaje le hemos titulado El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, porque vendrá realmente. Muchos, como dije en el pasaje aquí, lo tienen por tardanza y realmente ahí mismo vamos a leer hoy en día que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa en la noche que se te va a ir a meter a tu casa. ¿Verdad? Si te avisara el ladrón que va a llegar a tu casa, verá, para entrar y robar, ¿verdad? Tú estarías preparado realmente, ¿verdad? Pero el ladrón no avisa realmente, ¿verdad? Pero sin duda alguna muchos nos preparamos, ¿verdad? Para ese momento, ¿verdad? Cuando el ladrón pues va a llegar a la casa, nosotros bloqueamos las casas, ¿verdad? Lo único que podemos hacer, pero nos preparamos, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros estemos preparados para su venida, porque la venida del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. El día que el Señor aparezca por su pueblo, vendrá. Así que el apóstol Pedro, entonces, pues, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a ir, pues, desglosando este capítulo, ¿verdad? De a poco, comiéndolo y saboreándolo, ¿verdad? De a poquito. Dice el apóstol Pedro: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas cartas, ¿verdad? Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro quería despertar en los oyentes, ¿verdad? Con exhortación profunda de parte de nuestro Señor Jesucristo, eh, el limpio entendimiento que ellos tenían. ¿Qué quería decir Pedro con esto? Las enseñanzas que se les había dado, ¿verdad? Que se les había instruido, ¿verdad? Que tenían dentro de ellos, que las pusieran en práctica, ¿verdad? Que se pusieran, ¿verdad? En la brecha, pues, y pusieran en práctica la palabra que se les había predicado. Pedro les dice: despierto, ¿verdad? Con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria. Oiga la palabra de Pedro al oyente y al lector de aquellos tiempos, y ahora esta palabra nos lo dice a nosotros también, ¿verdad? Que
esta palabra nos está despertando el limpio entendimiento, lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, para tener memoria de todo lo que está escrito en esta palabra, porque lo que está escrito en esta palabra es verdad y se va a realizar todo. La palabra del Señor dice que ni una tilde, ni una coma, nada quedará fuera. El cielo y la tierra pasará, pero esta palabra se cumplirá al pie de la letra. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Y aquí menciona Pedro a los profetas. ¿Por quiénes? Por los santos profetas. O sea, Pedro les dice, las palabras que hemos aprendido de los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro hace mención de los profetas. Lo que se predicó en el Antiguo Testamento, realmente se cumplió todo eso paso a paso, una tras una. Todas las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento, todas se cumplieron. Faltan algunas por cumplirse, claro, ¿no? Pero se han venido cumpliendo todas al pie de la letra, tal como fueron profetizadas, porque es palabra del Señor. Entonces, este mandamiento, ¿verdad? Realmente fue dado por el Señor Jesucristo. El mandamiento no vino, ¿verdad? De Washington, el mandamiento no vino de Roma, el mandamiento no fue de ninguno de los del faraón, o ¿verdad? De ninguno. Realmente el mandamiento de esta palabra, ¿verdad? Fue dado por nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde el Señor hablaba con sus profetas. Los profetas podían escuchar la voz del Señor y Él les hablaba, ¿verdad? Realmente Él les daba el mandamiento. Él les decía que fueran y predicaran la palabra a su pueblo, que llevaran palabra de exhortación, palabra que, ¿verdad?, llegara a lo profundo del corazón del pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces, y dice, y por vuestros apóstoles. Entonces el Señor Jesús dio muchos mandamientos ya estando en persona, Él con todos los apóstoles, ¿verdad? Él dio mandamientos y dio estatutos y dio leyes realmente para nosotros cumplir. Y los apóstoles predicaron todo eso, escribieron todo eso, todo lo que el Señor les mandó, ellos lo escribieron en esta bendita palabra. Por eso esta palabra es viva, es eficaz. Esta palabra nos ayuda. Si estás pasando tristeza, ven a la palabra. Si estás con congojas, si estás con dudas, ven a la palabra. Si quieres un consejo, ven a la palabra. Realmente no hay un mejor lugar a donde ir que a esta palabra para obtener un buen consejo, y ese consejo viene del cielo cuando tú de todo corazón buscas al Señor. Realmente, Pedro dice así. Entonces le dice, ¿no? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del Señor, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces, dice en el versículo 3 la palabra del Señor, ¿verdad? Que sigue diciendo, el anhelo de Dios, amado hermano, el anhelo de Dios en su corazón es que tú y yo, pongamos por obra la palabra de Él, que respetemos sus consejos, que caminemos sobre sus consejos. El anhelo de Dios es que realmente tengamos ese limpio entendimiento en nosotros, limpio entendimiento de la palabra de Dios, de que todo lo que está ahí se va a cumplir. El Señor dio muchos mandamientos. Por ejemplo, si tú vas al capítulo 5 de Mateo, al capítulo 7, ahí el Señor dio tantos mandamientos, tantas leyes para seguir. Realmente, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿verdad?, del que abarca 2 capítulos, ahí el Señor Jesucristo predicó y dio tantas instrucciones. Esa es la palabra de Dios. Mira,
Vamos rápidamente, solo te voy a dar por encimita, solo voy a dar unas cinceladas, ¿verdad? A lo que el Señor Jesús dijo en los mandamientos que Él dio personalmente, ¿verdad? Que antes lo dio a los profetas, lo dio personalmente y los apóstoles siguieron predicando de esos. En el capítulo 5 de Mateo, del Sermón del Monte, ¿verdad? Si nosotros estudiásemos este Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y pudiéramos entender la profundidad que tienen estas enseñanzas, tendríamos riquezas espirituales, ¿verdad? En nosotros realmente. Las riquezas del cielo las tuviéramos con nosotros. Mira, el Sermón del Monte, ahí donde Jesús llegó y se sentó, esto abarca varios pasajes, ¿no? Entonces, pero ahí el Señor predicó de que nosotros somos la sal de la tierra. Ahí el Señor dio mandamiento diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Dios dijo, Jesús dijo, y habló de la ley, ¿verdad? Jesús habló de la ley en ese Sermón del Monte. Jesús habló sobre la ira, ¿verdad? Y mira, si tú vas ahí y ves y lees todos estos, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? Y entiendes estos pasajes, riqueza espiritual tendrás en ti. Verá, Jesús habló del adulterio, Jesús habló del divorcio, Jesús habló del juramento, del que jura, ¿verdad? Del que siempre está jurando, ¿verdad? En vano, en el nombre del Señor, siempre toman el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Habló del juramento. Jesús habló del amor hacia los enemigos. Jesús habló acerca del diezmo, la limosna, ¿verdad? Es tremendo. Jesús habló acerca de la oración. Jesús habló acerca del ayuno. Jesús habló acerca de tener tesoros en el cielo, ¿verdad? Jesús nos dice que la palabra es lámpara del cuerpo, ¿verdad? Jesús habló de la lámpara del cuerpo, es la palabra de Dios. Jesús habló de Dios y las riquezas terrenales. Jesús habló del afán y la ansiedad en esos Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús habló del juzgar a los demás. Jesús habló de la oración y de la regla de oro. Jesús habló de la puerta estrecha que dirige al cielo, ¿verdad? Habló de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Ve, estudia estos pasajes. Jesús habló, ¿verdad? Del que tiene frutos buenos y del que tiene frutos malos. Él dice ahí, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Y habló de aquellos, ¿verdad? Que se hacen pasar por cristianos y que un día se van a presentar delante del Señor y Él les va a decir, no los conocí. El Señor va a decir, habló de los que Él no conoce realmente. El Señor habló de los dos cimientos. Mira, puedo seguir y seguir y seguir en esta palabra, pero tenemos riquezas en abundancia por Cristo Jesús, por los profetas, por los apóstoles, realmente donde podemos, ¿verdad? Ser entendidos y tener ese limpio entendimiento del cual el Señor busca en cada uno de nosotros. Entonces, dice Pedro en el versículo 3, sabiendo, dice Pedro, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Pedro vuelve una vez más a recordar a la iglesia de lo que se le ha predicado. Y no solamente él predicó esto. Pablo predicó mucho de esto también. Verá, Pablo, le escribe una carta a Timoteo en el capítulo 4, sí, donde le dice, verá, y le exhorta, verá, que realmente en los últimos días vendrán burladores. Verá, realmente, aquí Pedro dice una vez más, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores han existido desde hace muchos años, ¿verdad? Podemos decirlo desde los tiempos de los apóstoles, pero nunca se había visto burladores como los que vemos hoy en día. Burladores no solamente allá afuera en el mundo, sino que dentro de la iglesia del Señor hay burladores realmente que usan, verá, como excusa la palabra del Señor para hacer daño, no solamente a las ovejas del Señor, no solamente al pueblo de Dios, sino que también a los de allá afuera, ¿verdad? Porque estos realmente
que andan en sus propias concupiscencias, lo único que ven es el porvenir de ellos y les importa un comino, ¿verdad? Realmente el resto de la gente. Ellos son los que quieren enriquecerse, ellos son los que quieren hacer todo, ellos son los que burlan, ¿verdad? Al pueblo realmente haciendo uso de la palabra de Dios. Y realmente esto es lo que dice Pedro en este versículo 3. Y a muchos de ellos, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Los profetas sufrieron mucho, ¿verdad? Los profetas sufrieron mucho, los apóstoles, pues no se diga tampoco, ¿no? Porque Pedro dice aquí en el versículo 4, que estos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto podemos tal vez decirlo, ¿verdad? En aquel entonces, cuando se burlaban de los profetas, ¿no? Que hablaban, pues los profetas profetizaron del Señor Jesús, pero imagino que el pueblo se burlaba de ellos. Ahora también, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado y muerto y ¿verdad? Resucitó y se fue al cielo, mucha gente no vio esto, pero los discípulos sí lo vieron. Entonces los burladores se burlaban de ellos y les decían, ¿dónde está su advenimiento? ¿Dónde está del que ellos hablan? Porque hablan, muchos se burlaban. Entonces Pedro dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro dice en estas palabras, verá que todo está y sigue siendo lo mismo. Y dice Pedro, como hoy en día también muchos ignoran, dice Pedro en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, allá en el Antiguo Testamento, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Así es. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Todo lo que ves aquí alrededor tuyo, todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo fue creado por Dios, por la palabra. Dios dijo y fue hecho. Sea la luz, sea la tierra, sean los árboles, sean los animales. Dios dio la palabra y todo fue hecho por la palabra de Dios. Pero así, dice Pedro. Y aquí vamos a ir prestándole atención a lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Así dice Pedro en el versículo 6. Mira, por lo cual, dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo de entonces pereció anegado en agua. En otras palabras, Pedro hace un recordatorio a los oyentes, a los lectores de la palabra de Dios, de que esta palabra se cumple al pie de la letra. En el Antiguo Testamento vemos a Noé cómo se le dio palabra de Dios. Dios le dijo a Noé, en el capítulo 6, verá de Génesis puedes encontrar esa historia, donde le dijo Dios que iba a quitar, a limpiar la tierra, que iba a... Dios ya no podía más con el pecado. Dios le dijo, voy a limpiar la tierra. Vendrá un diluvio donde morirá toda la humanidad. Dios habló con Noé y le dijo, mira, Noé, tú has hallado gracia delante de mí. Tú has hallado gracia delante de mí. Voy a hacer esto, esto y esto. La gente va a morir porque ya estoy cansado de tanto pecado. Entonces le dijo, constrúyete un arca donde entres tú, y le dio todas las instrucciones. Y todos creo que ya sabemos la historia de Noé. Pero Noé, construyendo el arca, Noé fue un pregonero de justicia. Noé advertía a la gente. Noé les decía que venía un diluvio donde realmente todo iba a perecer, pero se burlaban de él. ¿A dónde está ese diluvio? ¿Dónde está el agua? Y pasaron años y años y años y años y años. Entonces toda esta gente
trató de loco a Noé y a toda su familia, ¿verdad? Entonces, hallaron que todo esto no iba a suceder. Y por lo que vemos en la palabra del Señor, no da un número exacto cuánto tiempo Noé se llevó para hacer esta arca, pero más o menos aproximadamente cerca de 100 años fueron los que Noé, ¿verdad?, se llevó para construir esta arca. Y todo ese tiempo Noé estuvo predicando la palabra del Señor y no le escucharon, y vino el diluvio y limpió lo que es toda la tierra. Toda la humanidad murió anegada en agua, dice aquí el apóstol Pedro. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Todos murieron. Entonces, como decíamos, la gente hoy ignora esta palabra, que esta palabra se cumple al pie de la letra. Y decíamos el versículo que acabamos de leer: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, imagínate, Jesús estuvo en medio de nosotros hace aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Que para Dios serían como dos días, ¿no? Entonces, estamos viviendo el tercer milenio, el tercer día. Y el tercer día es un número bien significativo para Dios. En el tercer día Jesús resucitó, ¿verdad? En el tercer día, si leemos la palabra del Señor, han sucedido muchas cosas en el tercer día. Estamos viviendo el tercer día de Dios, 1000 años como un día como 1000 años, ¿verdad? Estamos viviendo el tercer milenio. Y yo creo que el Señor viene pronto. No te digo que sé la fecha, porque no la sé, nadie la sabe, pero el Señor viene pronto por su pueblo. Entonces, Pedro aquí, ¿verdad?, sigue despertando ese limpio entendimiento en nosotros. Amado hermano que me estás escuchando, amado hermano que estás tal vez frío, ¿verdad?, que te has enfriado por medio de este tiempo que estamos viviendo, la pandemia. Tal vez no te has reunido en la iglesia, has dejado de leer la palabra del Señor, has dejado de orar, has dejado de meditar, has dejado de hacer muchas cosas que hacías cuando ibas a la iglesia. Verán que ya vamos para cerca de un año de no estar congregándonos, pero la palabra del Señor no ha dejado de llegar. ¿Verdad? Los mensajes han llegado y muchas veces nos han llegado en doble porción, porque nuestro pastor sigue predicando desde su casa, yo predico desde mi casa, la palabra llega a cada uno de nosotros, la palabra llega con exhortación, ¿verdad? Entonces, si tú estás frío, ¿verdad?, si tú no tienes el deseo ya en tu corazón de, ¿verdad?, ven, este es el momento de que tú busques al Señor, porque realmente dice aquí la palabra del Señor que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, ya se cansaron de esperar, y esta es estamos hablando a la congregación, ¿verdad?, y al mundo también allá afuera, ¿verdad? Este es un mensaje tremendo, ¿verdad? Entonces dice el Señor por medio de Pedro en el versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que ves tú ahora, lo que tú estás viendo ahora, lo que tú ves alrededor tuyo, verá, los que existen ahora están reservados para por la misma palabra. La palabra de Dios tiene reservada este mundo en el que vivimos, verá, y más adelante lo dice, verá, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjate lo que dice ahí la palabra del Señor. El mundo en el que vivimos está reservado por la misma palabra para el fuego. Este mundo en el que vivimos va a ser limpiado por fuego. ¿Te imaginas el fuego que vendrá a esta tierra? Muchas veces yo me pregunto, verán, ¿cómo será este fuego? Pero gracias a Dios yo doy y quiero estar firme y ser fiel para no ver ese fuego, realmente. Porque este juicio sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Habrá fuego y mucho fuego, porque el fuego no solo vendrá del cielo, sino que el fuego ya está
pues fabricado, prefabricado por las manos humanas, ¿verdad? Yo pienso muchas veces así, ¿verdad? Que en Estados Unidos, tal vez no en mi país, pero aquí en Estados Unidos, todas las casas tienen línea de gas, ¿verdad? Bajo la tierra, ¿verdad? Bajo la tierra hay bodegas grandes donde tienen mucha gasolina, ¿verdad? Hay tantas. Mira, esto es fuego realmente en lo que estamos nosotros sentados aquí. Si se llegara a prender la chispa y comenzaran a explotar, ¿verdad? Todas las casas, imagínate una por una sería así como se fue, ¿verdad? Hace unos años por allá en Lawrence, me parece, Massachusetts, ¿no? Que comenzaron a detonar todas las casas, ¿no? Ping, 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 ping. Y fueron varias las casas. Gracias a Dios, una persona fue la que murió solamente, ¿verdad? No hubo percance grande de vidas. Pero ese fue un gran fogarón. Imagínate ya todo el país, ¿verdad? Yéndose de esta manera, realmente, ¿verdad? Y no solo eso, porque la palabra nos dice que después del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Habrán 3 años y medio de paz, pero después de esos 3 años y medio de paz, ¿verdad? Se levantarán las naciones contra las naciones y vendrá la guerra, ¿verdad? Realmente una guerra terrible que se le llama la guerra del Armagedón, ¿verdad? Realmente. Entonces, si me estás prestando atención, el mundo en el que vivimos hoy, ahora, se le está advirtiendo. A ti, amigo, que me escuchas, que me ves, se te está advirtiendo de que realmente viene destrucción para este mundo. Así como Noé, ¿verdad?, advirtió al pueblo aquel que venía un diluvio y no le prestaron atención, hoy en día la gente sigue pensando que, y tienen por tardanza todo esto. Ignoran realmente la palabra del Señor. No quieren venir al conocimiento y tener el entendimiento en esta preciosa palabra de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, ¿verdad?, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si tú quieres ser un impío, espera este fuego. Si tú quieres dejar de ser impío, impío es aquel que no quiere venir al conocimiento de Cristo Jesús. Si tú hoy dices que eres cristiano, que amas a Dios, que dices que crees en Cristo Jesús, que crees en el Espíritu Santo, que crees en la venida del Señor, pero sigues haciendo las cosas del mundo, sigues estando en conexión, en lazos con el mundo, realmente tienes que ponerte firme, porque si el Señor viniera hoy, realmente te quedas. Y vas a lamentar porque tú sí vas a ver ese fuego del que habla aquí la palabra del Señor. Por eso hoy en día te exhorto a ti, amado hermano, amado amigo, que vengas a los pies de Cristo Jesús para poder encontrar el socorro que necesitamos de escapar de este fuego. Mira, pon tu mano o tu dedo en una llamita de fuego, a ver cuánto tiempo tú le tardas, a ver cuánto tiempo tú tardas con ese dedo en el fuego. No vas a tardar mucho. Ya te imaginas un fogarón alrededor tuyo. Si tú te has dado cuenta, los fogarones que se han desatado por allá por California, donde es un infierno realmente, y hay casas, hay viviendas, y la gente tiene que salir huyendo de ahí, las van a rescatar, porque si no, se mueren achicharrados. Y muchos murieron así achicharrados ya, realmente. Entonces, esto es tremendo, esta es palabra donde tienes que prestarle atención, ¿verdad? Entonces, dice aquí en los pasajes que hemos leído, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. El Señor ya tiene establecido el día, la hora y el momento en el que Él va a venir por su pueblo a llevarlo con Él, porque después de eso será todo del Señor, donde el Señor desate su ira contra esta humanidad.
según algunos la tienen por tardanza. Muchos hoy en día viven, por decirlo así, la vida loca, andan de un lado para otro, rebotan de aquí para allá, pensando que son dueños de sus propias vidas, y entre ellos muchos cristianos que se han desviado de la palabra del Señor, que se han desviado del camino del Señor, ¿verdad? Si te acuerdas, hace un momento te hablé de Mateo, ahí abajo, donde Él nos da muchas instrucciones, muchos estatutos y lo que hay que seguir. Ahí entre uno de esos, Él habló de la puerta estrecha y de la puerta ancha, del camino angosto y del camino ancho. Hoy son pocos los que van en el camino angosto, porque el camino angosto no es que sea tan difícil, es difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Pero en el camino angosto dice la palabra del Señor que son pocos los que van. Óyeme, son pocos los que van en el camino angosto, pero en el camino ancho, ahí va, ahí va la mayoría realmente, ¿no? Y van porque son estos que piensan que, verán, no va a pasar nada, que todo está bien, verán, como en el Antiguo Testamento, verán, todos iban por ese caminón grande, verán, donde la puerta era ancha para poder entrar, y esa puerta dice que va y los guía a la destrucción. Entonces, el Señor no retarda su promesa como muchos las tienen por tardanza. El Señor es paciente. El Señor te está esperando. El Señor te está hablando. El Señor quiere que hoy en día tú pongas los pies sobre la tierra, que pienses, ¿verdad? Ya deja de ser, ¿verdad? Y pensar en ti mismo. No seas, ¿verdad? Como estos que viajan en sus propias concupiscencias. Tal vez tú no eres un borrador, pero tú piensas solo en ti, realmente, ¿verdad? Tal vez tú dices, no va a pasar, estás pensando solo en ti, piensa por un momento, sí, piensa en Dios, que Él te está llamando, Él te está esperando. ¿Cuántas veces te he predicado el mensaje? ¿Cuántas veces te he preguntado si quieres hoy aceptar al Señor? ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho, ven a mí, hijo mío, entrégame tu vida? ¿Verdad? Haz hoy como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que andaba allá en el mundo realmente. Y dice que este hijo pródigo andaba, malgastó todo lo que tenía, por decirlo así. Vamos a decir que tú andas malgastando tu vida allá afuera en el mundo, ¿verdad? Dice que este hijo pródigo, ¿verdad? Al fin de tanto, no tenía que comer, que deseó la comida de los puercos, de los puercos, y se metió, ¿verdad? A trabajar ahí con los puercos solamente por obtener comida de puerco. Entonces, por decirlo así, aquel que no conoce a Cristo Jesús, que anda en sus propias concupiscencias, que no quiere entregar su vida al Señor, ¿verdad? Realmente es un hijo pródigo, es alguien que está fuera de los caminos del Señor, pero Dios realmente tiene paciencia, Él te espera, ¿verdad? No queriendo que nadie perezca, como aquel padre que esperaba por su hijo pródigo. Este padre se paraba en la ventana de su casa todos los días para ver hacia el oriente, ¿verdad? Donde aparecería su hijo tal vez. Él tenía esa esperanza de que su hijo regresara y todos los días se paraba para esperar a su hijo que regresara donde andaba, en el mundo del lodo donde estaba metido allá con los puercos. La palabra dice que estaba con los puercos y comía comida de puercos, algarrofas, no sé cómo se dice la palabra, pero por ahí dice, ¿verdad? Entonces, tú regresa al Señor. Él te está esperando. Mira, Él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No dejes que este mundo te consuma, que este mundo haga de ti lo que quiera hacer. Ven a Cristo Jesús, que Él quiere hoy que tengas el conocimiento pleno en Él y un entendimiento en las cosas que vendrán. Todo esto vendrá, todo esto sucederá realmente. Dice, amado hermano, aquí Pedro
exhorta al pueblo del Señor. Dice, puesto que todas estas cosas han de suceder o han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amado hermano, hoy, si tú te has desviado de los caminos del Señor, como te dije hace un momento, y ya no tienes ese anhelo en tu corazón, ya no sientes ese deseo en tu corazón de orar, de leer la palabra, de orar, de llamar, porque hoy tenemos esos teléfonos, la tecnología la tenemos en la mano, pero realmente los hermanos ya no nos llamamos, no mandamos un texto, ¿verdad? No nos comunicamos realmente. Lo tenemos en la mano, la tecnología, pero nos cuesta hacer una llamada, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? Al hermano, a la hermana. Realmente, no sé, pero el Señor aquí nos está exhortando hoy en día que para Él no hay retraso. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Hoy en día muchos andan hasta dándose la grande por allá afuera, ¿no? Disfrutando. Muchos hoy en día se dan el lujo de decir, verá, voy a dejar de seguir al Señor por un tiempo. Verá, voy a pensarlo. Es que entonces se dan el lujo de cosas que no deben de darse. Mira lo que dice Pedro aquí en esta palabra. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, que el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el rapto de la iglesia, que muchos no creen en ese rapto de la iglesia. Y me da no sé qué pensar esto, pero hay muchos cristianos que no creen en el rapto de la iglesia realmente. Si tú no crees en el rapto de la iglesia, estás perdido. Estás como un piojo en una peluca. Realmente, estás perdido. Realmente. El Señor hoy nos dice que esperemos con ansiedad, con gozo, con alegría, anhelemos la venida de Dios, esperémosle, ¿verdad? Porque Él viene pronto. Hace 2000 años que Jesús estuvo en medio de nosotros, por decirlo así, 2000 años, 2 días, por decirlo así, ¿no? Un día como 1000 años como un día. Entonces, estamos viviendo el tercer día, el tercer milenio, y en el tercer día muchas cosas sucedieron. Y yo, más que todo, pues pienso que el Señor Jesús está pronto a venir por nosotros. Pedro dice aquí, tú y yo, nosotros, en el versículo 13, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Después de que todo esto sea limpio por el fuego, el Señor purificará esta tierra, con fuego limpiará todo, lo dejará. El fuego purifica todo. Verá, el pecado que existe en esta tierra será limpiada, será purificada esta tierra, y el Señor dará una nueva tierra y un cielo nuevo, realmente. Verá. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Óigame la palabra que el Señor nos da aquí. El Señor quiere que nosotros estemos en paz, no solamente con Él, sino que con todo el mundo. Y cuando dice de paz, está hablando de Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no tienes paz para con Dios. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, la paz de Dios está en ti, y en aquel día el Señor te va a llevar con Él. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios nos guarde y despierta ese limpio entendimiento y el conocimiento que tienes en Cristo Jesús.
Tú, amigo mío, realmente el Señor es paciente. Él te espera. Él está con los brazos abiertos, ¿verdad? Realmente para que tú vengas a Él. En el nombre de Jesús, hoy oro por ti. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta palabra que fue predicada. El recordatorio que nos haces quiénes somos. Gracias, Señor. Bendícela en nuestros corazones y bendice también al oyente. En el nombre de Cristo Jesús, ruego por cada uno de todos ellos. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga.